Estimados estudiantes, cordial saludo, bienvenidos a nuestra sesión número 8. En esta sesión vamos a hablar acerca de la interpretación de resultados. Una vez ya aprendimos algunos métodos de recolección de información, de definición de muestras, de análisis de esos datos que tuvimos, pues viene una fase muy importante y es, una vez analizados esos datos, generadas esas interrelaciones entre esos datos, pues interpretar esos resultados y cómo ver esos resultados que obtuvimos están directamente relacionados o no con la solución a nuestro problema de investigación, a nuestra hipótesis. Y pues existen algunas técnicas y algunos métodos que nos permiten organizar de forma adecuada también la muestra de esos resultados principales para que no se nos quede por fuera información que es valiosa dentro de nuestro proyecto de investigación. Vamos a tocar tres temas. Uno es resultados de investigación, una vez más un marco teórico en torno a qué son resultados de investigación, esa importancia y cuáles son esos componentes esenciales a tener en cuenta al momento de formular esos resultados. Dos, vamos a hablar de la discusión y conclusiones, ese componente final de nuestro proceso de investigación que encierra todos esos hallazgos, esas futuras investigaciones y un proceso reflexivo en torno al proceso de investigación que hemos desarrollado. Y vamos a hablar de ejemplos prácticos. Estos tres en esta sesión no lo van a encontrar como una sesión específica, sino que a lo largo que vamos explicando los temas 1 y 2, vamos a encontrarnos con algunos ejemplos prácticos como ya es acostumbrado a hacerlo dentro de las sesiones que venimos desarrollando. He tratado en las diferentes sesiones de buscar ejemplos de casos reales. Creo que así es más fácil interiorizar ese conocimiento, no quedarnos solo con la teoría y con la información que está acá, sino aterrizarlo a casos reales que se están desarrollando día a día aquí en Colombia, incluso en algunos países diferentes al nuestro. Traigo aquí un video sobre uno de los muchos proyectos que se desarrollan en este país. Soy fan de Titanes Caracol, han visto que algunos los pongo, me parece un espacio interesante que ha desarrollado esta cadena televisiva para mostrar algunos proyectos y alguna ventana que de no ser por este tipo de estrategias, pues sería bastante difícil que muchos de estos emprendedores que han desarrollado sus dispositivos, como el caso que vamos a ver como resultados de procesos de investigación, pues tuvieran esa difusión del orden nacional. Es un videito cortico de 2 minutos, se los dejo y ya continuamos. La alimentación de los niños es vital para su funcionamiento emocional, para su desarrollo motriz y para el funcionamiento de su sistema inmunológico. En la manipulación de la comida hay un alto riesgo de contaminación. Evitar el uso de billetes donde se pueden encontrar más de 3.000 bacterias patógenas, hongos y virus es proteger la salud. Yo soy Manuel Galvis, creador de Catú, una plataforma y billetera electrónica que conecta a los padres con la alimentación que reciben sus hijos en el colegio. El uso es muy sencillo. El niño se acerca a la caja registradora y activa la pulsera. De inmediato aparece la foto y el nombre del niño o la niña, el saldo disponible y el saldo máximo que puede consumir en un día. En la pantalla, el niño ve la oferta que ofrece la cafetería o restaurante escolar. Los productos que están en rojo significan que están bloqueados por el padre de familia. Los de amarillo tienen una restricción de 1 a 2 veces a la semana. Y los de azules tienen vía libre para ser comprados. ¿Qué evita esta pulsera? La manipulación de dinero en efectivo por todas las personas de la cadena. Para venir a recargarle a mi hermanita. ¿Cuánto vas a recargar? 7.500. Al usar la plataforma Catú, evitamos que en la tienda escolar haya contaminación cruzada por el efectivo. A mí me gusta porque, digamos, no tenemos que encartarnos con plata y una vez tenemos la accesibilidad a los productos. Hay 2 maneras de utilizar Catú. La primera es por una manilla. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué vas a llevar, Mariana? Palomitas y un nacho. Y la segunda es por el carnet. Otro beneficio que tiene la plataforma es que los estudiantes y los padres de familia pueden hacer precompras y esto garantiza que nosotros podamos prever lo que se va a vender al día siguiente. Y otro gran beneficio es la rapidez en la atención del niño. El costo de nuestra plataforma hacia el padre de familia es de 0 pesos.
y está siendo usada en 7 países de Latinoamérica. Con el paso de la manilla por el lector, el padre recibe un mensaje vía correo o vía WhatsApp de que su niño recibió el refrigerio o el almuerzo. Esta herramienta nos permite a nosotros, por un lado, crear hábitos, y por el otro lado hay una cultura organizacional, una cultura que es propia del siglo XXI. Muchísimas gracias. Chao. CATU es un control a lo que comen sus hijos y al presupuesto del hogar, y es hecho en Colombia. Una herramienta que me parece muy interesante. Algunos datos que entregaban ahí dentro del video pues son datos que soportan este desarrollo y que son datos obtenidos a través de procesos de investigación. La nutricionista hablaba acerca de el número de posibles peligros en torno a virus, bacterias y demás que pueden existir al tema de manipulación. Atiende una preocupación que quienes son padres sabrán, que es el tema de alimentación de sus hijos, del control de sus hijos, de qué están comiendo, de en qué momento están comiendo. Pueden tener un tema de control de calorías. Estos datos que se están generando ahí, si le hacemos algo de procesado, pues podemos generar tendencia en torno a qué les gusta comer dependiendo del grado, cuáles son los horarios de comida del colegio. Es decir, hay una cantidad de información que podemos manejar en este tipo de desarrollos. Incluso, ¿por qué no poner en las manillas que están utilizando los chicos temas de geolocalización para saber en tiempo real en dónde están los niños? ¿O por qué no poner, por ejemplo, botones de pánico en el momento en que el niño sienta peligro, sienta que está atacado? No sé, que pulse 3 veces algún botón que tenga en la manilla y le genera automáticamente un mensaje de texto al padre de familia con la ubicación en tiempo real de donde está pasando el incidente. Es decir, las posibilidades hay muchísimas. Este tipo de emprendimientos colombianos, emprendimientos de base tecnológica, que su modelo de negocio está basado en temas de desarrollo tecnológico y de esas bondades tecnológicas, personalmente me llaman muchísimo la atención. Ese es el resultado al que yo creo que deberían llegar todos los procesos de investigación. Lo expresan en diferentes clases. Siempre debemos tener focalizado ese foco, que nuestros procesos de investigación deberían siempre finalizar en estrategias como estas que acabamos de ver. Ahora sí, vamos a entrar un poco más de lleno a los temas que el día de hoy nos llaman a esta sesión. El primero pues es el resultados de investigación. Como lo decía en la introducción de la sesión de hoy, cómo mostramos cuáles son esos componentes que nosotros debemos tener presentes y con qué fin debemos hacer esa muestra de esos resultados, porque es importante hacer esa muestra de resultados. Primero, pues la importancia de esos resultados de investigación dentro de nuestros procesos de investigación. En las próximas clases que ya vamos a empezar a hablar un poco acerca de la construcción de un artículo, de la construcción de un documento que me permita divulgar los resultados obtenidos dentro de mi proceso de investigación. Van a entender un poco más la importancia de este tema y de la generación de unas adecuadas conclusiones, porque a la larga ahí es donde se reduce y se sintetiza todo el proceso de investigación que hemos desarrollado. De hecho, cuando ustedes buscan resúmenes de investigaciones, para no leer el artículo completo, uno lo que suele leer es el resumen y dirigirse al tema de conclusiones para entender un poco también cuáles fueron esos datos concluyentes que se obtuvieron al desarrollar el proyecto de investigación. Acá hay algunos ítems que resaltan la importancia en ciertas áreas del resultado de investigación. El primero es que los resultados de investigación son los que indican si tu hipótesis, y creería que este es la principal razón y el principal componente a tener en cuenta y que soporta esa importancia de esos resultados de investigación, y es que esos resultados indican si esa hipótesis que planteamos, esa solución probable a esa pregunta de investigación, a ese problema de investigación, pues fue verdadera o no, si estábamos en lo correcto o no estábamos en lo correcto. Los resultados son la respuesta a nuestra pregunta de investigación. ¿Logramos o no resolver esa pregunta, ese problema de investigación que definimos al inicio de nuestro proceso de investigación?
Segundo, la generación de aportes científicos. Sin lugar a duda, esos resultados que mostremos pues son datos que suman al estado del arte del área de conocimiento en la que nos encontramos haciendo el desarrollo de nuestra investigación, y sin duda pues lo que estamos haciendo es generar conocimiento científico que seguramente será utilizado, será valioso para otros procesos de investigación, otros investigadores que estén trabajando en el área. Este es un punto que ya hemos tocado en diferentes clases. Los resultados consiguen descubrir la naturaleza del hecho estudiado. Dentro de los resultados mostramos los principales hallazgos, los principales componentes en torno al tema definido de investigación, en torno a esa área de conocimiento en la que nosotros estamos investigando. Nunca nadie es igual después de hacer una investigación. Cuando uno hace investigación, lee, sigue los pasos que hemos estado tocando en esta asignatura, la capacidad, el conocimiento en torno a ese tema es muy amplio, le da a uno muchas herramientas para poder empezar a aportar y empezar a discutir y empezar a poder dar decisiones informadas en torno a una área del conocimiento. El tercero, los resultados sirven para otras investigaciones futuras. Y aquí tengo un ejemplo el cual voy a detallar de un caso real que ya les voy a contar. Y el último, creación de nuevo material bibliográfico en la disciplina. Este está muy enlazado con el segundo que veíamos, y es que todo proyecto de investigación, la forma en la que tenemos para divulgar es a través de un documento bibliográfico, un artículo, una revista, un capítulo de libro, diferentes tipos de recursos escritos que existen en esas bases de datos especializadas que también ya vimos en alguna clase como Redalyc o Scopus o otras bases de datos. Normalmente estas publicaciones, si bien son en una revista o en un libro o en donde sea, normalmente van acompañadas de una ponencia en un evento de divulgación. Y esos eventos son bien particulares, simposios, congresos, hay congresos especializados, y esto le permite a los investigadores que sí o sí tengan que desplazarse, y detrás de temas de investigación pues se conoce muchísimo mundo. En mi caso personal, he participado en muchos eventos de divulgación donde se muestran resultados no solo de investigación, sino también de casos prácticos y casos éxitos de procesos de desarrollo tecnológico e innovación. Aquí a nivel nacional, no sé, he estado en el Congreso Internacional de Energías Renovables que se realiza en La Guajira, aquí en Bogotá en muchos, en Cali participé varias veces como tallerista en Héroes Fest, acá en Bogotá también, en Bucaramanga también he estado en temas de eventos relacionados con robótica, en Medellín en ferias de ingeniería, en Guainía estuve el año pasado, tuve la fortuna de participar en un congreso como evaluador. El año pasado también estuve en Puerto Asís, en Putumayo, con el SENA como evaluador. Bueno, esos son algunos de los lugares en los que uno va a divulgar esos resultados de investigación, a mostrar lo que uno está haciendo y a conocer también otros investigadores que están trabajando en el área a nivel internacional. En Silicon Valley y en California he estado también en algunos eventos de divulgación científica, en España, en México. Y entonces es una oportunidad y un incentivo más para estar vinculado a los procesos de investigación, porque investigación que no se divulgue, pues no tiene mucho sentido, porque uno de los fines de hacer investigación pues es aportar conocimiento a esa disciplina en la que uno se está desarrollando el ejercicio. Les decía de un caso práctico de investigaciones futuras, un ejemplo. Hace unos días yo les contaba de un ejemplo, en 2 clases he tomado el ejemplo de la aplicación que permite hacer temas de reconocimiento facial para estado emocional. Esta empresa que desarrolló esto y que les conté a ustedes que por una no adecuada búsqueda en temas de legislación, se tuvo ahí una serie de problemas frente al uso de esta solución en aulas. Sin embargo, este empresario tomó esa investigación que se realizó y abrió otra línea de trabajo en torno al tema de seguridad y salud en el trabajo. Y fíjense cómo esos resultados que él tuvo de esa primera fase, que a la final pues no se pudo materializar en un producto, sí fueron el camino para seguir investigando en otras áreas de conocimiento.
Hace 2-3 días estuve reunido con el empresario, porque resulta que este empresario presentó esa segunda fase o esa investigación derivada de esa primera a una convocatoria de MinCiencia. Se obtuvo 200 millones de pesos para desarrollar la solución BeSafe, que está enfocada para temas de seguridad y salud en el trabajo, y estuvimos un poquito detallando de la visión que tiene el empresario y de lo que se quiere realizar. Básicamente, hasta donde les conté a ustedes en algún momento, la idea es que esta aplicación sea tanto móvil como web y que los trabajadores que estén en casa ocasionalmente se puedan tomar una foto para revisar el estado emocional. Sin embargo, esta solución tiene otros módulos complementarios. Ya está agregado unas baterías en temas de seguridad y salud en el trabajo, como unas encuestas, pero están montadas en la plataforma con un asistente virtual que se llama Telux. Entonces Telux ocasionalmente sale en la pantalla de su monitor o en su aplicación diciéndole: oye, ¿cómo estás? Espero te encuentres bien, mira, tengo una encuesta para ti, algunas preguntas que te quiero hacer. Y en las pruebas que se han hecho con usuarios reales, pues hemos evidenciado que esta es una forma mucho más amigable de recoger información, a diferencia de esas encuestas tradicionales que hacen los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, donde los trabajadores, después de unas 5 o 10 preguntas, pues ya no tienen interés y terminan respondiendo preguntas no necesariamente pegadas a la realidad que está en ese momento sintiendo el empresario. Adicional a ello, se creó un módulo súper interesante con gafas de realidad virtual, pero unas gafas que se están desarrollando muy similares a las Cardboard, que al final de la clase les voy a contar de Cardboard, que son unas gafas de cartón que Google comercializaba hace unos años. Esta empresa diseñó sus propias gafas, gafas con diferentes tallas, diferentes distancias focales, los lentes, y básicamente son unas gafas de cartón a un costo supremamente bajo, que él se las regala a los trabajadores que están en casa, y lo que hace es que usted mete su teléfono celular y dentro del teléfono celular se empieza a reproducir un video. Eso es un efecto óptico que divide la pantalla en dos, y las gafas tienen unos lentes que hace sentir que usted está en un mundo 3D. Quienes hayan cacharreado alguna vez con gafas virtuales, de pronto que tengan en casa o que en algún centro comercial a veces hacen ese servicio de que se las ponen a uno para sentirse en una montaña rusa, ese tipo de gafas son las que estoy hablando, pero son las gafas de bajo costo. Y se está desarrollando ya bastante avanzado que a través de estas gafas las personas que están en casa hacen sus pausas activas. Como el celular tiene acelerómetros, puede detectar si usted se está moviendo o no, y en ese mundo virtual usted se encuentra con sus otros compañeros que están en las casas de cada uno de ellos. Usted ve el avatar, el muñequito 3D diseñado para cada uno de los trabajadores, todo el mundo haciendo su pausa activa, haciendo sus ejercicios, sus estiramientos, por supuesto dirigidos de forma remota por una persona de seguridad y salud en el trabajo. Y este empresario fue aún más allá de esos dos módulos. Repasando los módulos: un primer módulo para detección de estado socioemocional, a través de detección por cámara y de respuesta de unas baterías de seguridad y salud en el trabajo, y el otro módulo de realidad virtual para hacer las pausas activas. Él fue un poco más allá. Resulta que cada uno de esos avatars que le crea al empleado, él tiene la visión que sobre ese avatar, ahora que estamos hablando del metaverso, que Google está creando el metaverso, y básicamente lo que quieren es tener un mundo paralelo al que tenemos nosotros, pero que sea virtual, al cual usted puede acceder con sus gafas de realidad virtual o puede acceder a través de una página web. No sé si alguna vez jugó un jueguito que se llama Habbo, que era un mundo virtual y uno tenía un muñequito y podía comprar y demás. Eso podemos hacer un paralelo con lo que va a ser el metaverso. Entonces, básicamente lo que está haciendo Mark Zuckerberg, que es la persona de Facebook que está impulsando el metaverso, lo que quiere es que paralelo a este mundo real que tenemos haya un mundo virtual. Entonces este empresario tiene una muy buena idea, y es que sobre ese avatar, ese muñequito virtual que se le crea, se le dé un código único con una tecnología que se llama blockchain, donde se le da un código que es intransferible y que pertenece a ese avatar, y sobre ese avatar empezar a cargar su historial laboral, no solo su hoja de vida, estudios, su hoja de vida en torno a su experiencia, sino también si ha tenido accidentes laborales, si ha tomado cursos, cuál ha sido su comportamiento en torno a seguridad y salud en el trabajo durante su vida laboral.
¿Con qué fin? Que ese avatar sea de ese trabajador en exclusivo y que entre más datos tenga ese avatar, pues se puede procesar toda esa información para empezar a tomar decisiones. Incluso que en un futuro, no muy lejano, y es la visión que tiene este empresario, y que me parece muy disruptiva y muy interesante explorar, que cuando ustedes van a presentarse a una entrevista, no presenten su hoja de vida como lo hacemos de forma tradicional, sino que le doy el código, entre señor empleador al mundo de realidad virtual, ubique mi avatar y mi avatar tiene cargada toda la información que usted requiera. Me parece bastante disruptivo. Entonces, fíjense cómo se llegó a este proceso después de un proceso de investigación que tenía un fin inicial que era diferente, que era el tema psicoemocional en estudiantes, y cómo se migró y se definió una nueva línea de investigación a partir de esas conclusiones que se generaron en torno al uso de este tipo de tecnologías, pero para temas de seguridad y salud en el trabajo. Pasos a seguir para la construcción de esos resultados. En el estado del arte o en la información que ustedes logren buscar en internet van a encontrar muchos pasos sugeridos. Yo traté de sintetizarlo en estos 3. El primero, que es un tema de procesamiento de esos datos estadísticos, pero más que procesado, que fue la clase anterior, es entender, analizar, interiorizar como investigadores esos datos que se obtuvieron. Esa interiorización y ese análisis aún sigue siendo muy del humano del investigador, que es difícil aún, pienso yo, automatizarlo a través de un sistema de inteligencia artificial, por ejemplo. El segundo, el tema de discusión de los resultados, manosear un poquito esos resultados, ya vamos a explicar cada una de las fases con un poco más de detalle. Y el tercero, la explicación de esos resultados, con palabras fáciles, que no sean redundantes, coherentes, para que quienes van a leer mi resultado de investigación, pues sea fácil su comprensión. Entonces, frente al primero, que es el tema de procesamiento de datos estadísticos, por lo general que se publica a través de tablas, con promedios, que eso ya lo vimos, gráficas incluso, número de casos y en algunas medidas, pues variables y esas variaciones que tuvimos de esas variables dentro de nuestro proceso de investigación. Y ese procesamiento de esos datos, una vez más, es un ejercicio nuestro como investigadores. Yo suelo, cuando hago investigaciones y llego a este punto de analizar esos datos, pegar esos componentes claves en una pared y quedarme mucho tiempo fijando, intentar analizar, intentar descubrir patrones, intentar definir futuras líneas de investigación, entender, que no se quede en un gráfico y una tabla, sino entender y como investigadores interiorizar y procesar esos datos que nosotros obtuvimos. Aquí en este primero, en el segundo párrafo, les dejo una sugerencia. Las gráficas son muy apropiadas para esas presentaciones orales. Les hablaba hace un momento de que asociado a la publicación de los proyectos de investigación normalmente se tiene un ejercicio de divulgación donde se está parado frente a un auditorio, frente a un grupo, explicando, y esas herramientas gráficas pues son muy útiles para facilitar el entendimiento de lo que se quiere transmitir, pero por supuesto para pararnos a explicar una gráfica y una tabla pues tenemos que haberla entendido y haberla procesado. Y las tablas además son muy buenas para sacar datos, para explicar en el texto, en el documento final que recoge los resultados de investigación que veremos en las próximas clases, pues son muy útiles para poder explicar y utilizar esos datos para explicar en ese documento escrito. En el segundo, una vez ya tenemos un entendimiento claro de esos datos estadísticos que tenemos, pues es discutir esos resultados, analizar esos resultados y cómo esos resultados, a través de una interpretación, están alineados con nuestra hipótesis original, ¿sí? O sea, realmente terminamos encontrando unos resultados y analizando unos resultados que tengan que ver con la hipótesis, que es lo esencial, y en esto hay que ser muy cuidadosos. Por eso siempre digo que se debe, dentro de todas las fases de un proyecto de investigación, tener claro todas las fases anteriores que hemos desarrollado, no que nos pase que lleguemos a escribir los resultados y las conclusiones y después se nos había olvidado qué hipótesis es la que estamos trabajando y no tenga relación una con la otra, no tiene ningún sentido. De hecho, cuando ustedes hacen
publicaciones o hacen solicitudes de publicaciones en revistas de buena categoría, esto es uno de los componentes esenciales que revisan los evaluadores, que haya coherencia dentro de todos los componentes del proceso de investigación, que estemos hablando en todo el desarrollo tratando de poner a prueba la misma hipótesis, tratando de solucionar un único problema, y por supuesto que esos resultados que obtuvimos pues sean relevantes y sean relacionados con esa hipótesis, o si no pues no tiene ningún sentido. Además, en esta discusión es muy importante, en esta fase de discusión, hacer esa interpretación de los resultados que obtuvimos frente a otros procesos de investigación. Oiga, ¿será que llegamos al mismo punto que llegaron otros colegas? Y si es así, ¿será relevante entonces mostrar esos datos si ya otros lo están mostrando? ¿Por qué no damos más bien la oportunidad de mostrar otra información que puede ser complementaria o de interés para los demás investigadores? Y en este punto pues ya hemos desarrollado un marco referenciario teórico, hemos hecho búsqueda de información de datos y estamos súper empapelados sobre el tema de investigación en el que estamos. Entonces va a ser muy fácil decir, oiga, este resultado me dio muy similar o me dio diferente al resultado de tal investigador que leí en tal paper. Venga, revisamos a ver por qué los resultados son diferentes. ¿Será que utilizó otra metodología? ¿Será que yo agregué una variable distinta a la que él agregó? Yo lo tengo en un contexto diferente. Ah, mire, él esa investigación la hizo para el entorno de Perú bajo unas condiciones políticas diferentes y el mío bajo unas condiciones políticas diferentes en Colombia. Mire que ahí tengo un resultado bastante interesante donde ese resultado o esa validación de esa hipótesis sí va a depender del contexto. Ese tipo de análisis son los que deberíamos tener en esta fase de discusión de resultados. Y por último, pues ya una explicación de esos resultados. Ahora sí, ya los entendí, ya los discutí, los analicé. Ahora sí voy a explicar, y esta es la parte esencial y clave, porque a nivel de resultados, en esta tercera fase es donde debo dejar muy bien escrito y muy claro esa información relevante que queremos mostrar y transmitir y que quede dentro del estado del arte de la ciencia o del área de conocimiento en la que nos estamos desenvolviendo. Consideración de explicaciones alternativas para los fenómenos descritos. Como lo decía hace un segundo, oiga, se presentó este resultado. ¿Cuál puede ser la explicación de que se dio ese resultado? ¿Será un tema de contexto, de variables? ¿Me faltaron más pruebas? ¿O hice un exceso de pruebas? Creo que pude haber hecho una mejor selección. Se recomienda que para futuras investigaciones se haga una mejor selección de la muestra, de la población y demás. Además, tiene que tener coherencia con el resto del trabajo realizados en la misma zona o en la misma área de conocimiento. Siempre suele haber un hilo conductor entre los resultados de investigación de una área de conocimiento y tiene que tener concordancia o coherencia con esos resultados de investigación pues, que están teniendo los demás investigadores del área. Y por último, debe estar claro ahí en esos resultados y estar muy explícito cuáles son esas nuevas oportunidades de investigación que dieron como resultado de mi proyecto de investigación. De esto creo que también ya hemos profundizado muchísimo acerca de que esto suele pasar y es la definición de esas nuevas oportunidades de investigación o nuevas líneas de investigación. Acá hay otros componentes que debemos tener presentes al momento de estar haciendo esa definición de esos resultados. Que nos quede claro y que no se nos olvide, y esto suele pasar mucho, que no dejamos claro qué fue lo que encontramos, qué hallazgos fueron los que encontramos dentro de nuestro proceso de investigación. Eso es supremamente importante y esto va a estar muy alineado con esas conclusiones, y en las conclusiones debe estar cuáles son esos descubrimientos o esos hallazgos que encontramos dentro del desarrollo de nuestro proyecto de investigación. Hay que indicar y presentar los datos y resultados relevantes. En muchas ocasiones el espacio es limitado dentro de esos artículos científicos que nosotros vamos a publicar. Hay revistas, por ejemplo la IEEE de electrónica, que dice que usted tiene que montar toda su investigación en un paper de 4 páginas a doble columna. Es decir, el espacio que tenemos, y le indican a usted el tamaño de letra y el espaciado que hay que tener entre renglones y párrafos, pues es muy limitado. Entonces hay que dar
claridad y prioridad a los resultados relevantes y que no se nos vaya el espacio. Y lo mismo si estamos frente a un auditorio, que no se nos quede por fuera decir esos resultados relevantes. Hay algunas revistas que permiten más artículos ampliados de 12 páginas, de 24 páginas. Hay de pronto hay un poquito más de espacio y aún a pesar de eso suele pasar que se me acabó el espacio y no expresé y no mostré los resultados más importantes de mi proceso de investigación. Y cuando estoy parado en un auditorio, pues aún más. Ustedes pueden ir a congresos donde usted tiene solo 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos, incluso eso casi es un pitch para expresar su investigación y tiene que organizar y contar lo que es relevante, lo que es realmente importante. Ha de estar en total concordancia con el problema planteado y dar respuesta al mismo. Ya lo hablábamos ahorita en la diapositiva anterior, que esos resultados sí o sí tienen que tener concordancia. Consonancia lo llaman acá, yo lo llamo normalmente concordancia. Toda la estructuración del artículo y de la investigación pues debe tener sentido, ¿no? Y por último, incluir tablas, diagramas, gráficos que acompañen al texto que escriban los resultados. Hay que evitar la redundancia. Redundancia hace referencia a mostrar lo mismo, a insistir en lo mismo, a contar lo mismo de diferente forma, pero a la larga es en la esencia lo mismo. Y esto suele pasar sobre todo en artículos extendidos, donde nos sentimos en la libertad de poner todas nuestras ideas, pero debemos antes de sentarnos a escribir, hacer una organización de nuestras ideas y poner realmente la información que es relevante y no ser redundante y repetitivo dentro de esa información que vamos a poner. Aquí tengo un ejemplo de una investigación que en algún momento les conté por encima, que es Agronova. Esta es mi tesis de maestría en innovación. Este es el documento de tesis, de trabajo de fin de maestría. Voy a darle una mirada rápidamente para ver en la práctica todos estos componentes que estamos mostrando, para qué sirven y cómo funcionan y cómo los investigadores los plasman en documentos, aunque en esto vamos a profundizar, como lo dije hace un rato, en las siguientes clases. Pero para poder explicar este ejemplo de cómo mostramos los resultados de esta investigación, pues quería darles un contexto general de esta investigación puntual. En esta investigación lo que hicimos fue generar una metodología que se llama Agronova. Desde el nombre de la metodología se entiende un poquito que es innovación más sector agropecuario del país. Y la metodología básicamente permite mejorar los índices de generación de procesos de innovación y desarrollo tecnológico, y para este caso puntual nos focalizamos en el sector cafetero, porque teníamos que delimitar y la universidad nos exigía que no solo tuviéramos una metodología, sino que la aprobáramos en un sector. Entonces nos fuimos por el sector cafetero, pero pues es una metodología aplicada a todo el sector agropecuario. Aquí está mi compañero, estoy yo, esto es de la Universidad de AN. Quiero bajar acá el contenido. Acá hay un resumen. También vamos a ver acá en esta asignatura la importancia de este parrafito en particular, que es el tema de resumen, palabras claves, y aquí está nuestra tabla de contenido acerca de lo que desarrollamos. Acá hay una introducción, hay unos objetivos, una justificación. Dentro de esta sección está la formulación del problema que hemos hablado tanto en esta asignatura. Luego hicimos un marco teórico. Para este caso puntual, que es una tesis de maestría, hay un marco referencial también, donde damos un contexto general sobre el tema del sector cafetero, la cadena de valor, bueno, todos los procesos en torno a la innovación al sector cafetero, y marco teórico, que también tuvimos una asignatura frente a esto, frente a cuáles son esos componentes esenciales que vamos a tener dentro de nuestra investigación. Y en ese mismo orden, como lo hemos hecho en esta materia, pues la definición de esa hipótesis de trabajo, de cuál creemos nosotros que es la mejor forma o solución de metodología que permita mejorar esos índices. Acá hicimos también la definición de tipo de investigación, si es una investigación cualitativa, cuantitativa, de qué orden, de qué escala y demás. Y en este documento en particular, en la fase de metodología, aquí fue donde hicimos la toma de datos
el análisis de datos y la generación de resultados. Todo eso está inmerso en este capítulo, en el capítulo 5, específicamente en el 5.2. Fíjense que esto es un documento, y finalmente cerramos con las conclusiones, que ya las vamos a tocar también en esta clase. Fíjense que esto es un documento de cerca de 92 hojas. Ese era el límite que teníamos, que nos pedían para nuestra tesis. Sin embargo, el documento inicial era un documento de cerca de 200 hojas, casi el doble. Entonces nos tocó empezar a priorizar qué información tener. Acá está todo el desarrollo, toda la información. Quiero llegar a metodología. Acá está la metodología, donde está como ese paso a paso de lo que fuimos desarrollando. Esto es búsqueda de información en bases de datos especializadas, ¿sí? Vamos a ver también en las próximas clases cómo hacemos esa referenciación. Digamos, esta información no es nuestra, es de este señor Kim Chan y este otro señor. ¿Cómo es la forma adecuada? Eso lo vamos a ver cuando veamos normas APA. Si no estoy mal es la que sigue, o la que está encima, es decir, la 9, donde vamos a ver el tema de referenciación. Recopilación de información. Aquí se hicieron entrevistas. Bueno, esto es más búsqueda de bases de datos especializadas, de qué había frente a esto, un diagnóstico de cómo estaba el sector. Fíjense que todo esto está referenciado con normas APA, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Definición de la muestra de la población. ¿Se acuerdan que vimos un espacio de cómo definir esas muestras? Aquí utilizamos esta fórmula en específico para calcular esa muestra con algunas variables que planteamos iniciales de confiabilidad y demás. El WILA, que fue el lugar donde hicimos la validación, datos generales. Aquí ya empezamos a construir algunos modelos. Esto ya es de construcción propia, elaboración de autores. Empezamos a definir las fases de la metodología que queríamos desarrollar, la fase inicial que teníamos. Luego hablamos un poquito acerca de esas líneas que va a tener el sector. Aquí definimos el lugar y geolocalizamos las fincas donde hicimos la validación, donde hicimos las entrevistas. Entrevistamos a una señora que se llamaba María Ofelia, de 82 años. Entrevistamos a Luis Armando, de 38 años. Hicimos diferentes entrevistas. Una de las metodologías de recolección de información que vimos. Luego empezamos a hacer diseños de algunos componentes esenciales para diseñar nuestra metodología, y al final hicimos un proceso de validación donde logramos tener estos dispositivos que ya ahorita se los voy a explicar, los hallazgos, las conclusiones, y bueno, aquí está a detalle toda la información de esta tesis en específico. Esto es una tesis de grado, bueno, acá de maestría. Aquí están las referencias bibliográficas. Quería mostrarles este documento con dos fines: uno, poder tener contexto de los ejemplos que voy a poner a continuación, y dos, de que estos componentes que hemos estado viendo dentro de nuestras secciones hasta el momento, pues son componentes esenciales para la escritura de documentos de este tipo, de desarrollo de procesos de investigación. Ahora bien, a nivel de ejemplos de resultados, este es uno de los varios resultados que tuvimos de ese proceso de investigación. Nosotros lo que hicimos fue diseñar una metodología que se llama Agronova. Básicamente lo que nos permite es tener unas fases donde hacemos trabajo con los campesinos como actor inicial, y tenemos una serie de herramientas y metodologías que nos permiten tener bancos de problemas, es decir, llegar a una comunidad, evaluar junto con los campesinos y generar una serie de problemas que tienen en torno a un sector. En este caso cafetero, pero podría ser panelero, podría ser palmero, podría ser el que sea. Luego que tengamos esos bancos de problemas, hacemos un ejercicio de priorización, y para poder hacer ese ejercicio de priorización, pues también hay una serie de herramientas que se pueden utilizar. Aquí algunas, por ejemplo, en el banco de problemas, esta Pestel es muy chévere, porque lo que hace uno es hacer una búsqueda de temas legales, de temas tecnológicos, de temas jurídicos, una serie de búsquedas que nos permiten definir esos problemas, entrevistas, encuestas, mapas de empatía. Para hacer la priorización del problema también tenemos unas herramientas como generación de propuestas de valor, arquetipos de clientes, empatía, insight. Es decir, hay una serie de herramientas. Todo esto está documentado en el documento tesis.
Y entonces una vez tenemos un banco de muchos problemas, priorizamos ese problema, construimos el equipo que va a desarrollar ese problema, que normalmente ese equipo está construido, por supuesto, por el campesino, por un integrante metodológico de Agronova, con una entidad aliada, con una universidad y con una entidad pública, para poder hacer el prototipado de esa solución a ese problema que definimos. Para esto también hay una serie de herramientas, Scrum, por ejemplo, que es para hacer gestión, temas de co-creación. Luego hacemos la selección y validación de esos prototipos, cuál es el mejor prototipo, y una vez validamos la solución de ese prototipo, definimos cómo vamos a hacer para que esa solución sea sostenible, cómo vamos a financiarla y cómo vamos al final a hacer seguimiento de esa implementación de esa solución. Básicamente nuestro modelo lo que hace es tomar problemas de una comunidad, de un sector agropecuario, acompañarlos en todo el proceso de investigación hasta lograr un proceso de desarrollo tecnológico y de innovación y lograr hacer que esa solución se materialice y la propia esa comunidad solucione un problema. Ahora que lleguemos a conclusiones, yo creo que está aquí, ahí está el resultado, digamos, de ese proceso de validación que hicimos específicamente para el sector cafetero. Este fue el resultado. Fíjense que esto es un componente gráfico que en una exposición, en un congreso, me facilitaría contarles esa metodología donde tenemos las fases, donde tenemos los actores involucrados, las herramientas y los ciclos, pero en el documento esta herramienta gráfica me permite empezar a redactar y a explicar a mayor detalle cada una de las fases. Entonces, este es un ejemplo de resultados. Esta investigación puntual la validamos en el sector cafetero. Básicamente lo que hicimos es mejorar la calidad en el tema de secado. En la parte de arriba tenemos todo el sistema electrónico que nos dio como resultado. Esto después hicimos una implementación real. Lo que les estoy mostrando es el tema de este prototipo que se desarrolló y se seleccionó en esta parte, pero al final lo que hicimos fue tener unos inputs, es decir, unas entradas de información a un sistema. Medimos unas temperaturas dentro del secado, una temperatura ambiente, medimos la humedad relativa dentro del invernadero de secado, dentro del secador de café. Teníamos dos medidores de humedad y teníamos un sistema de apertura de una escotilla para regular la humedad y la temperatura. Hacíamos un tema de procesado, utilizamos un microprocesador que está en una Raspberry Pi. Esto es hardware y algo de programación. Y como salida, dependiendo de estos valores de entrada de humedad, temperatura y apertura, esto hacía un procesado y hacía la activación o no del cierre o apertura de forma automática de estas escotillas para flujo de aire. También teníamos la activación o no de un extractor, tanto para sacar aire como para ingresar aire. Y teníamos un humidificador, que lo que hace es subir la humedad o bajar la humedad. Y como fuente de alimentación, propusimos y desarrollamos que el sistema pudiera ser alimentado con un tema de un panel solar básico, un panel solar de 50 vatios, supremamente pequeño, un regulador inversor y una batería. Digamos, esta es la parte electrónica. A nivel mecánico, y una de las innovaciones de nuestro modelo es que la idea es que el sistema sea adaptativo a cualquier sistema de secado de café, no que les toque construir un secado de café específico. Simplemente lo que hacemos es hacer una apertura para el extractor, la ubicación de unos sensores y unos humidificadores al interior del invernadero y un sistemita de control fuera para el tema de programación y ya. Hacemos esto también lo diseñamos de cómo hacer esas aperturas a esos invernaderos parabólicos plásticos y donde hacer la instalación del sistema fotovoltaico. Digamos, esta fue la solución a la que llegamos una vez y pusimos todo este proceso, hicimos la selección del problema, hicimos todo el proceso hasta lograr llevar la solución real. Esto para tener un poco de ejemplo de los resultados de un proceso de investigación. Ahora, a nivel de discusión y generación de conclusiones, como ese último componente que vamos a tener, y normalmente ustedes en las investigaciones van a ver que al final es donde están las conclusiones, porque es donde recogemos esos principales hallazgos que tuvimos. Acá hay algunos componentes esenciales que debemos tener presente en esas conclusiones. Uno, que esas conclusiones tengan validez, que estén soportados en datos reales, que esas conclusiones no sean porque se me ocurrió en el último momento
concluir que tal fenómeno se dio porque pienso que tal cosa, sino que esa conclusión esté soportada en datos reales y es lo mínimo y es lo justo, incluso con nosotros mismos, si nos hemos desgastado buscando información, haciendo pruebas, analizando pruebas, pues en el último momento no vamos a poner una conclusión que no esté soportada sobre toda esa información. Primero, pues no está bien metodológicamente, y segundo, pues estaríamos faltando a nosotros mismos como investigadores y dejando de lado todo el trabajo que hemos realizado. Entonces, que esas conclusiones estén soportadas y sean válidas. Segundo, que la elaboración sea constructiva, que tenga una redacción enfocada a construir conocimiento, a construir futuras líneas de investigación. Tercero, que sea breve. Realmente las conclusiones no nos debemos extender y llenar de texto que no tenga relevancia, que es la siguiente característica, sino que sea breve, que sea bien escrita, con las palabras que corresponden, que sea puntual, que la información que esté allí pues sea relevante. Para este caso puntual de Agronova, si ustedes revisan el documento, las conclusiones son una página y media de una investigación que alrededor de año y medio más o menos, un año quizás, y de mucha recolección de información y sintetizar. A veces ese ejercicio no es tan fácil, de seleccionar la información que consideramos clave. Para eso hay unas metodologías y unas técnicas como la que ya vamos a ver ahorita, que son los pasos a seguir, pero que les queda a ustedes que sea breve y que sea relevante, que realmente se explique cuáles fueron los hallazgos. Esto es muy similar a lo que mirábamos en los resultados y aquí se recalca. Explicar qué significan esos hallazgos que encontramos. Que ahí dice que el 50% son mujeres y el 50% hombres. Bueno, ¿y qué? ¿Eso qué tiene que ver con mi hipótesis, con mi investigación? ¿Y qué significan esos hallazgos? ¿Eso realmente tiene importancia o no? Si no, pues ¿para qué lo voy a poner y lo voy a resaltar dentro de un espacio tan limitado que tengo para hacer mis conclusiones? Se interpretan los resultados obtenidos y se relacionan con los hallazgos que habían antes del desarrollo del estudio. Esto es muy importante. Recuerden que parte de lo que hacemos en la investigación y parte esencial de la base de nuestra investigación, pues es el trabajo que han elaborado investigadores previos. Entonces hay que relacionar esto que nosotros encontramos y hallamos, cómo está conectado con esas investigaciones previas. ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Esas investigaciones previas claves están alineadas con lo que nosotros encontramos o no. Definitivamente son erróneas, que eso puede pasar. De hecho, cuando uno hace investigación, siempre termina uno pegado de 2, 3 papers que encontró por ahí, artículos con los cuales los toma de referencia, y al final lo que hace uno es relacionarlos dentro de las conclusiones. Y por último, se recomienda o es interesante incluir una síntesis del estudio a modo de conclusión, un resumen del resumen, donde se sintetice qué fue lo que se realizó. Esto sobre todo para la lectura rápida, cuando uno busca una conclusión de un artículo, para no leerse todo el artículo, sino llegar a ver si ellos concluyeron esas conclusiones que ellos realizaron nos sirve para nuestro proceso de investigación. Pues uno agradece mucho como investigador que dentro de esas conclusiones haya un pequeño síntesis, un pequeño resumen de lo que se desarrolló dentro del proyecto de investigación. Aquí hay 3 pasos que deberíamos tener, y estos más que pasos son como componentes que debe tener esa conclusión al momento de redactarla. Deberíamos tener 3 momentos, casi que esto podrían ser 3 párrafos. Primero relacionado con revisión y síntesis, otro de volver a tomar ese problema y esa hipótesis y relacionarla con esos resultados, y por último un alcance y una reflexión donde se definen esas investigaciones futuras y demás. Entonces vamos a hacer una lectura rápida de cada uno de estos componentes que debería tener esa conclusión. Yo les recomiendo tener siempre presente esta estructuración
porque cuando empieza uno a redactar a veces uno dice, bueno, ¿qué pongo primero? ¿Qué pongo después? ¿Será que hablo al inicio de las investigaciones futuras o lo dejo en la mitad? ¿Será dónde digo si tiene que ver los resultados o si se dio respuesta a esa problemática de investigación? ¿Lo dejo al final? ¿Lo dejo al inicio? Entonces, digamos, esta estructura nos permite como organizar esas ideas. Entonces, lo primero, la primera sección que debería tener nuestra conclusión es revisar los resultados obtenidos y sintetizar las ideas principales, es decir, tomar esa sección de resultados y tomar esos principales hallazgos, principales ideas y contarlas de forma muy resumida. Es decir, volver a las premisas que se han tomado como base, la hipótesis. Una vez evitar la redundancia, volver a caer en repetir y repetir y repetir, de modo que al retomar las ideas previas es importante hacer de una manera nueva, distinta, explicando y no repitiendo. Importante, esas dos palabras de redundancia y de no repetición, una vez más, resaltando que siempre los espacios, normalmente los espacios en los artículos científicos son limitados y debemos ser muy cuidadosos de la información que ponemos allí, que no se nos convierta en relleno y se nos termine quedando información valiosa por fuera. La segunda parte que debería tener es, a partir de esa síntesis que hicimos de esos resultados, retomar el planteo inicial frente al problema o a la hipótesis, es decir, enlazar esos resultados que tuvimos y decir, mire, estos resultados validan o no la hipótesis que planteamos y dan o no solución a ese problema de investigación. Y además indicar que cumplimos con estos objetivos, pues con estos resultados, los objetivos que planteamos. Y por último, ese alcance reflexivo alcance y reflexiones finales, pues para cerrar nuestra conclusión se puede ofrecer un examen sobre la relevancia, el alcance y las limitaciones que tuvimos dentro de la investigación y luego plantear posibles proyecciones para continuar profundizando en temas futuros. Una vez más aparece aquí como ha aparecido en todos los temas que hemos revisado en esta asignatura, poder dejar definido cuáles son esas futuras líneas de investigación, no solo para nosotros, sino para posibles investigadores interesados en estas líneas. Asimismo, se puede brindar reflexiones finales del carácter general sobre el tema que se ha abordado. Incluso se pueden llegar a tocar temas de ética cuando hay manejo de datos o de información que requiere una ética como investigadores. En la última sesión vamos a hablar de ese tema de la ética que debemos tener nosotros como investigadores, porque a la larga estamos manejando datos que en ocasiones pueden llegar a ser sensibles. Aquí tenemos algunos ejemplos de conclusiones. Los dos primeros son específicos de estudios y de investigación. El tercero es de una encuesta, pero lo puse para mostrar que estas herramientas de generación de conclusiones no son exclusivamente para proyectos de investigación, sino que en otros tipos de ejercicios que requieran la generación de conclusiones, pues también les puede ser útil para ustedes. El primer ejemplo es la conclusión de un estudio sobre igualdad de género en el deporte. Voy a leerlo porque me pareció interesante estas conclusiones a las que llegaron estos investigadores. En virtud de lo presentado hasta aquí, es claro que el avance de la igualdad de género en el deporte ha sido considerable en los últimos 10 años, pero que todavía queda mucho camino por recorrer. Esto creo que lo percibimos todo el mundo, nomás es mirar el tema de la selección de fútbol masculina y femenina, la gran diferencia que hay. Sí hay avances, pero aún tenemos mucha desigualdad. Es por eso que resulta imprescindible que los diferentes sectores políticos continúen en el fomento y en el apoyo del deporte femenino. Pero no solo eso, es fundamental que las políticas educativas apunten a desarticular los estereotipos de género que aunque en el siglo XXI siguen pesando sobre distintos grupos poblacionales. Aquí este hallazgo dice, esta conclusión está diciendo, oiga, tenemos que formar a las nuevas generaciones, formar a la gente frente al tema de igualdad de género. Es hora de que la perspectiva de género y diversidades se convierta en un elemento central en todos los ámbitos de la vida en sociedad, de modo que logremos llegar a una igualdad de oportunidades reales y definitivas. Para poder llegar a estas conclusiones, si revisáramos esta publicación, cada una de las palabras y de los datos y estas conclusiones que se están generando aquí, pues están sí o sí
soportadas en datos reales y en una metodología que tuvieron que ellos desarrollar, una toma, un análisis de datos, una generación de una hipótesis y bueno, los demás componentes que ya hemos tocado. Acá hay otro ejemplo, una conclusión sobre un trabajo de investigación de las vacunas. Esto lo saqué de un paper que era cerca de 5 páginas, si no estoy mal, y la conclusión eran 2 párrafos. Este es uno de esos párrafos. Según los datos expuestos, se concluye que las nuevas vacunas son eficaces y seguras y que el riesgo de los efectos colaterales sigue siendo mucho menor que el de contraer la enfermedad. Es por eso que resulta fundamental continuar con las campañas de vacunación y concientizar a la población respecto de su importancia. Y por último, tenemos una conclusión de una encuesta sobre el uso de redes sociales. A raíz de los datos relevados en la encuesta, esta puntualmente es una encuesta, podemos concluir que las redes sociales son capaces de ofrecer muchas herramientas y beneficios a quienes las utilicen, pero esto solo es así cuando los usuarios las aprovechan correctamente y las utilizan con mesura y a conciencia. Esto es un momento reflexivo para todos los que estamos en esta clase y utilizamos mucho redes sociales. En relación con esto, los resultados de la encuesta han demostrado que cuando las horas de uso de redes sociales superan lo recomendado, esto se vuelve en contra de los usuarios, que generan una dependencia que termina en padecimiento. Esta es una de las grandes enfermedades de este mundo, el tema de la adicción a las redes sociales, al teléfono y a todos estos sistemas digitales que, si bien nos permite hacer comunicación, pues también nos puede terminar afectando. Hay muchas iniciativas de algunos colegios que están tratando de utilizar los equipos de cómputo, las tabletas y los celulares y las redes sociales como herramienta dentro de las aulas para ampliar conocimientos. Ya muchos colegios se han dado cuenta que es muy difícil luchar contra el uso de los equipos de comunicación dentro de una clase. Yo soy consciente de eso. Cuando yo doy clases presenciales, trato de usar el teléfono de los estudiantes como herramienta, y hay unas herramientas súper chéveres para hacer el uso. No sé si ustedes han utilizado Kahoot, por ejemplo, para hacer pruebas y hace uno preguntas y quizzes a la manera de competencia, y es súper chévere y fomenta mucho la competencia y fomenta mucho la participación de los estudiantes. Frente al tema de conclusiones y frente al tema de análisis de resultados, hasta este punto ya nos estamos acercando a esos componentes finales que debemos tener dentro de un proceso metodológico de investigación. Las siguientes clases vamos a tener alguna información referente a la elaboración de artículos, frente a la referenciación, porque si se fijan, la gran mayoría de los componentes de nuestro proceso de investigación son datos que estamos tomando, información que estamos tomando de terceros, y hay que hacer un ejercicio ético de respetar esos derechos morales de las personas que hicieron esas investigaciones. Y para eso pues ya se han estandarizado unos métodos de referenciación como son las APA, que son las que vamos a ver. Vamos a ver también qué revistas o qué canales de divulgación tenemos disponibles para que nuestros futuros artículos científicos los podamos divulgar. Ya para finalizar la sesión del día de hoy, tengo estos 2 personajes muy poco conocidos. Yo les confieso que hasta no hace mucho empecé a estudiar un poquito quiénes eran, Sergey Brin y Larry Page. Estas 2 personas, que seguramente estas caras no les parecen tan conocidas, a diferencia de Elon, Richard Branson y los demás Bezos y los demás que hemos visto, que ellos sí, dentro de sus estrategias como empresarios, son la cara visible de sus marcas. Estos están más atrás. De hecho, ya no son dueños de gran parte de Google. Estoy hablando de que ellos son los creadores, los impulsores detrás de Google, esa herramienta que utilizamos, me atrevería a decir que a diario, y ahorita lo vamos a ver, de todas esas herramientas que tiene Google, que inicialmente era un motor de búsqueda, que todos hemos utilizado, pero que se ha convertido
en múltiples herramientas que a diario estamos utilizando y a veces no somos conscientes de ello. De hecho, ellos tienen una empresa ya más grande que la dueña de Google, que se llama Alphabet, y Alphabet, ellos son los dueños de Alphabet, Alphabet es dueño de una parte de Google, y Google No tiene... puedo conectarme a tu red Wi-Fi. Y Para Google volver tiene... a conectarte, abre la aplicación Google Home en la sección dispositivos. Un segundo, es que Selecciona tengo configurar. un Google Home aquí en casa, lo desconecto, que ya ahorita les explico qué es Google Home. Entonces, cuando él escucha Google, pues de una vez se activa. Ya les cuento que es un Google Home para los que no lo conozcan. Acá hay una frase de Sergey: trabaja duro en algo que sea emocionante e incómodo a la vez. Un poco chocante la frase, que nosotros debemos trabajar en algo que nos emocione, pero que a la vez nos genere incomodidad. Y seguramente se tendrán grandes éxitos. Yo le creo a este tipo de personas porque son personas que han recorrido un camino y que han generado unos impodios económicos y un desarrollo tecnológico que a la larga nos sirve a toda la comunidad. Cuando hablamos de Google, acá hay algunos de los servicios. Ustedes conocerán o utilizarán muchos de ellos. Alguno que les suene, que utilizamos a diario, por ejemplo, Gmail. Eso es de Google. Cada vez que estamos utilizando Gmail, le estamos dando datos a Google. De hecho, en mi caso, yo pago mensualmente, creo que son 6,600 pesos para tener mayor capacidad de almacenamiento en Gmail y en Drive. Me subieron la cantidad de almacenamiento que puedo utilizar. Google como navegador, el Google Chrome, creo que también lo utilizamos muchísimo. Ni se diga, YouTube. Para los que no sabían, YouTube es de Google. Ellos lo compraron hace unos años y ahorita pertenece a ellos. Imagínense lo poderoso que es esta herramienta. Google Maps, clave. De hecho, muchas aplicaciones como Waze le compran los mapas a Google Maps. Alrededor de este tema de Maps, Google está trabajando en unos vehículos autónomos, por ejemplo. Alguno otro por acá, Play Store, donde descargamos todas las aplicaciones de Android, porque Android también es de Google. Digamos, esa tienda de aplicaciones, que muchas son, la mayoría gratuitas, hay muchas pagas, son de Google. Ellos tienen su propia herramienta para hacer PowerPoint, que es parecida a PowerPoint, que es Slides, y esta que es parecida a Excel, y Docs, que es parecida a Word. Recuerden que Word, Excel y PowerPoint son de Microsoft, que es casi la competencia de Google. Entonces ellos tienen sus herramientas online para poder utilizarlas, son bastante parecidas. Hangout para hacer, esto es como un chat parecido a WhatsApp. Translate, que es el traductor de Google, que solemos utilizarlo mucho. Bueno, acá hay una infinidad de herramientas. Fotos, muchos de sus celulares Android. Si no se han percatado, cacharrele, busquen esta aplicación y es Google Fotos, y eso está alineado a un correo de Gmail, y el día que pierdan su celular, ustedes pueden descargar Google Fotos, se loguean con su correo Gmail y ahí van a estar todas sus fotos. Classroom, muy útil, esta la he utilizado para dar clases, muy parecido al Blackboard que utilizaba la Universidad San José, pero es otra plataforma que se llama Google Classroom. Bueno, y acá hay otras de noticias, para adicionar publicidad, bueno, hay muchísimas otras. Y aquí faltan unas más. Google, por ejemplo, tiene los Google Home, que fue el que habló hace ratito, que me tocó desconectarlo. Esto es un parlantico que tiene uno en casa y le hace preguntas, y es básicamente el navegador que tiene Google, pero con preguntas. Entonces uno le pregunta, ok, Google, dime cuánto gana Messi, tan. O le dice, ok, Google, porque eso está alineado con todos estos servicios, dime en mi calendario qué tengo para mañana en horas de la mañana. Y él le responde, ok, Google, cuéntame un chiste. Ok, Google, dame información sobre tal. Y él responde. Y adicional, este Google permite conectar si ustedes tienen bombillos inteligentes, que ya se consiguen a muy buen precio, bombillo que usted se conecta a Wi-Fi y con la voz lo puede prender. Hey Google, apágame la luz, o ponme la roja, o ponme la azul, súbeme las cortinas, todo ese tipo de elementos para hacer un poquito de casas inteligentes que están a muy buen precio. Quienes quieran explorar, cacharrele a eso con un Google Home. Google Home debe estar ahorita en unos 160,000 pesos y ustedes pueden empezar a comprar cacharros para ponerle a su casa. Yo en mi casa tengo luces, tengo persianas y tengo un enchufe de uno de los televisores.
Entonces uno puede decirle, por ejemplo, hey Google, apágame el televisor en 20 minutos y él en 20 minutos programa y se lo apaga. Hay muchas otras herramientas de Google, las Google de cartón, las gafas que les contaba de realidad virtual, fue un proyecto, no funcionó muy bien, pero sí se suelen utilizar para otros proyectos, algunos investigadores, como el ejemplo que les puse hace un rato. Entonces, estas son algunas de las herramientas que a veces no somos conscientes que las utilizamos y mucho. Hasta aquí la sesión del día de hoy. Espero haya sido de su agrado, espero todo este contenido les sirva a ustedes, como lo he dicho en varios espacios, no solo para la materia, sino para sus vidas. Muchas gracias por su atención. En el aula encontrarán alguna información adicional y donde pueden profundizar acerca de los temas que tratamos en clase. Muchas gracias.